Ah, bien. Sí, ahora posiblemente se meta mi director, ¿vale? Para, como escuchante. De acuerdo. Digo, porque pedirá. Está bien. Bien. En esta mesa tenemos 7 ponentes, ¿cierto? Y les vamos a dar 7 minutos a cada uno para que puedan como compartir sus trabajos, ¿verdad, Gabriel? No sé, Domenico de Cristófaro también es ponente. Doménico, no es ponente. Okay. Tenemos de ponentes a Nancy López, que ya está, a Damián Rivero, que también está, Marisa Renis aún no se une, David Wilfredo Piedra, tampoco está, Gabriela La Madrid aún no se une, yo también voy a compartir una experiencia, y Ana Gabriela Cortés, que sí está. Entonces, somos 4. Bueno, si quieren, Marilú, presentate, como habíamos quedado. Perfecto. Una presentación cortita como para que sepamos todo. Algunos nos conocemos ya de hace mucho, de trabajar juntos en distintos proyectos, pero bueno, nos vamos conociendo. Buenísimo, sí, fue una idea muy linda que tuvo Gabriel de poder como hacer una vueltita muy cortita presentándonos. Yo soy Marilú Guasasquiche, soy educadora como primera carrera y como segunda soy psicóloga, soy de Perú y yo trabajo ahora, he unido estas dos pasiones mías y he unido la educación con la psicología y lo que hago es acompañar emocionalmente a maestros y a maestras, ¿no? Un poquito trabajando lo que ellos sienten para ver cómo se tramita eso y poder trabajar con sus chicos también. Así que hoy les voy a contar una experiencia que tengo con maestras de educación inicial. Entiendo que para los de Argentina son jardín, ¿no? Maestras de jardín infantil. Bueno, esa soy yo. Bueno, mucho gusto. Bueno, para los que no me conocen, soy Gabriel Roisman, soy profesor de psicopedagogía y también maestro, y dirijo un centro de investigaciones educativas, que es una oficina pública de formación y capacitación permanente para docentes, aquí en Avellaneda. Anabela, ¿quieres presentarte? Sí. Bueno, sí, yo soy, Anabela Picone, también con algunos los conozco, a Nancy, a Damián y los demás, solo de nombres también. Soy psicóloga, esa es mi primer carrera y soy docente de nivel universitario y terciario y ahora regente de un instituto superior de Lobos. Así que estoy con Educreando desde hace bastante tiempo. Diríamos que 2015, supongo. Aproximadamente. Así que yo voy a ser la relatora de todo lo que ustedes cuenten. Estaba pensando en pedirles que me manden el resumen de lo que tienen para exponer, pero creo que va a ser más difícil. Creo que voy a hacer una breve síntesis de todo lo que escucho. Nancy. Sí. ¿Comienzo? Ya, presentate, contanos un poquito quién sos, brevemente. Bueno, mi nombre es Nancy López, soy profesora de educación de niños y de jóvenes y adultos. Vivo en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, Argentina. Ana Gabriela. Sí, hola. Bueno, yo soy argentina de nacimiento. Llegué a España, vine hace 26 años a España, soy docente, trabajé 2 años, soy docente de infantil y de primaria, acá es educación infantil, y tengo 24 años de experiencia, llevo 22 trabajando en España, en la provincia de Toledo, en colegios rurales, y actualmente, ya llevo 8 años en educación primaria, anteriormente estuve en jardín o infantil, y soy tutora de 3er y 4º grado. Juntos. Bien. Damián. Hola, buenos días. Mi nombre es Damián Rivero. Yo soy docente de educación primaria, docente de educación física, licenciado en gestión educativa, profesor de ajedrez, coordinador de clubes de fútbol, coach ontológico profesional y escritor.
Hace 20 años conocí a Isabel Manzione en el profesorado y a Diana Sack, y desde esos tiempos me sumé al equipo que generó Isabel y que ahora es Educreando. Así que bueno, muy feliz de celebrar estos espacios para conversar y para que nos escuchemos. Gracias. Bueno, y se ha incorporado Marisa Renis. Marisa, nos estamos presentando brevemente para después dar luego a las exposiciones. Hola, buenos días, encantada. Buen día. Soy Marisa Renis de Argentina. Trabajo en el IES en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández, que es una institución con 3 niveles educativos, primaria, secundaria y terciaria. Yo me desempeñé durante 25 años en el nivel medio y terciario de la institución, y en este momento estoy como vicerrectora a cargo de la escuela, y este año Isabel nos visitó para presentar este proyecto, entonces estamos implementando, dando los primeros pasos, implementando esta nueva dinámica en la institución. Y me uno a ustedes porque las maestras de primaria que hicieron la experiencia no pudieron estar hoy por el tema de que ellas trabajan en el turno tarde y acá estamos en el turno mañana. Entonces les voy a contar un poquito la experiencia de lo que ellas me transmitieron, de cómo implementaron esta experiencia. Muy bien, muchas gracias. Empezamos entonces con Nancy. ¿Querés comenzar, Nancy? Adelante. Sí, sí. Bueno, les comento. Un poco conocen la propuesta, era comentar qué les ha servido de la metodología o cómo las han implementado, qué experiencia tienen con este trabajo en Educreando. Bueno, mi participación comienza cuando cursaba en el Instituto de Formación Docente. Ahí conozco a Isabel Manzione, que en ese entonces era mi profesora de psicología. Ella me invitó a participar en Educreando y bueno, desde entonces estamos conectadas y trabajando con el equipo. En la pandemia, en la etapa de pandemia, participé en los talleres de Pensando Juntos, un espacio participativo conformado por docentes de distintos niveles y modalidades. Bueno, la de verdad que ahí en ese espacio tuvimos mucha contención, pudimos dialogar de todas las cosas que nos estaban pasando en ese momento y bueno, esto de poder dialogar, de poder expresar nuestros sentimientos, fue muy importante para todos y sobre todo la parte de acompañamiento que tuvimos con el equipo. También participé con Educreando Binacional en una clase de módulo Emocionalidad y Expresión Artística dedicado a los profesionales de Perú. Ser parte de este hermoso equipo me permitió cambiar el enfoque de mis clases y el resultado fue muy bueno. Una de las experiencias que tuve en una de las clases de un grupo de tercer grado, estuve dando contenido de migración, surgieron diferentes anécdotas, ¿no? Y sobre todo ahí en la escuela donde yo trabajo, hay muchas familias que son de países limítrofes, que vienen de ahí. Entonces, esto fue conmovedor, escucharlos, de contar sus experiencias. Y bueno, sobre todo una que nos comentó, un nene que el tío se fue a vivir a África y estuvo trabajando allí. Fue tan emocionante, tan movilizador para todos, que bueno, comenzamos a hacer clases de poder comentar, han participado las familias, y bueno, en cada clase que se podía invitar, la familia se involucraba. La verdad que fue muy, muy especial, sobre todo en ese espacio que abrí en las aulas. Lo interesante y positivo es esto, de que las familias han podido colaborar, participar, y sin darnos cuenta, estábamos abordando un tema que era el duelo, ¿no? Y que, bueno, esto de las experiencias que han tenido de desarraigo, y bueno, fue
movilizante, muy, muy importante. Y bueno, y a partir de ahí, mis clases han cambiado, fueron más positivas, aprendí más que nada a poder escuchar lo que ellos sienten, más de lo que dicen, ¿no? De convocarlos a esto, poder expresarse y a que puedan soltar sus emociones, que eso es muy, muy interesante y muy importante me pareció muy importante eso, por eso les comento lo que sucedió en esa clase. Y bueno, a partir de ahí, siento que uno ve, mira, el enfoque va para otro. Y bueno, eso que les quería comentar. Muchas gracias. No, gracias a vos, muchas gracias. Y bueno, seguramente después haremos alguna pregunta o comentario acerca de tu experiencia. Sí. Marilú, ¿querés invitar a alguien? Habíamos quedado que invitabas a alguien de Argentina, vos, y yo de Perú. Sí. A ver, yo voy a invitar a Damián Rivero, que ya se presentó y hemos tenido el gusto de escucharlo. Damián, por favor, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Marilú. Bueno, les contaba antes que participo con Isabel hace prácticamente 20 años. Estuve en el taller Pensando Juntos que contó Nancy y también tuve la suerte de estar, acá están los compañeros de Perú, David, está también César, y hemos trabajado con ellos en red y también en un curso que hemos dado con Diana y con Isabel que se llama Construyendo una docencia confortable. Lo que hice fue preparar un escrito tomando toda la experiencia para que sea como un proyecto que se puede llevar al nivel primario, que es donde trabajo yo. Le puse como título Convivir en la escuela, ¿no? Esto de convivir, que es vivir con. Problemática y fundamentación del proyecto. Lo practiqué para que dure 7 minutos, espero estar en tiempo. De modo creciente, año a año, se observa un aumento en la adopción de conductas violentas, en el sentido verbal o físico, por parte de niñas y niños, como parte de su modo de vincularse y de resolver conflictos. Particularmente se verifica un incremento y naturalización de conductas de acoso verbal, como por ejemplo los comentarios estigmatizadores hacia pares, extendiéndose los mismos a los vínculos que se establecen de modo virtual, que también llamamos ciberbullying. Esta situación no es de extrañar, teniendo en cuenta que el modelo vincular del mundo adulto refleja la misma tendencia, siendo las redes sociales y los medios de comunicación un claro ejemplo de este comportamiento, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. En el marco del eje de construcción ciudadana o de ciudadanía, se considera necesario ofrecer a los niños y a las niñas modelos de identificación alternativos a fin de que puedan incorporar comportamientos saludables, incluyendo conductas de cuidado de sí mismo y de sus pares, al tiempo que se les brindan herramientas para introducirse en la alfabetización emocional. Si se acepta que un niño agrede a otro, quizá porque supone que éste tiene algo que a él le falta, o porque lo diverso en él le da miedo, y que en ocasiones el atacado lo acepta porque piensa que se lo merece. Esto es un fragmento de un video que hicieron Isabel con Ana María Imprón. Entonces se vuelve fundamental que desde los adultos ayudemos a los niños a traducir en palabras sus sentimientos y emociones y reflexionar acerca de las creencias que los llevan a actuar de esa manera. En definitiva, ayudar y ayudarnos a encontrarnos con nosotros mismos y con los otros. Es un proyecto que yo empiezo en la escuela con cuarto, quinto y sexto, porque tengo segundo ciclo en matemática, conversando con todos los docentes en horas institucionales o en las plenarias, sobre todo con la ayuda del equipo de orientación escolar y que después vamos bajando a primer ciclo. Esos serían los destinatarios, dividido en etapas. La primera etapa, capacitación introductoria con las maestras de grado, el equipo directivo y el equipo de orientación, durante horas institucionales y jornadas centradas en conceptos como alfabetización emocional, conocer nuestras emociones, la empatía, la solidaridad, el reverí docente, el docente intérprete, la transferencia y la contratransferencia, la implicación y la sobreimplicación emocional. También se podrán compartir estrategias y actividades ya existentes para plantear a los alumnos, así como podemos diseñar otras,
porque lo lindo que tenemos los docentes es que somos creativos. Pero ¿qué tenemos que tener? Estos espacios de encuentro donde nos pongamos a pensar juntos, porque muchas veces aprovechamos las horas institucionales para abocarnos solamente por ahí a corregir o a citar a una familia, que no es que esté mal, pero también estaría bueno el manejo del tiempo dentro de las escuelas y fuera de las escuelas para dedicar justamente a la construcción de estos espacios. Sería ideal que esta capacitación estuviera a cargo de personal externo a la escuela, para evitar dificultades derivadas de la pertenencia a un mismo ámbito laboral, ya sea especialistas en el área, en su defecto inspectores, previamente capacitados. De no ser posible, el equipo de orientación puede actuar como facilitador de los contenidos, desde el lugar de compartir con sus pares para construir juntos. Es importante señalar que es imprescindible la participación y compromiso del equipo directivo para que un proyecto de estas características pueda tener una incidencia real. Una vez iniciadas las acciones con alumnos, el espacio de capacitación debería ser sostenido como una instancia de reflexión a partir de la práctica que permita la retroalimentación y el apoyo entre pares. Segunda etapa, implementación de estrategias que promuevan la alfabetización emocional de los niños y niñas a cargo de la maestra de grado y miembros del equipo de orientación y el equipo directivo, trabajando como pareja pedagógica. Se propondrían actividades del tipo de las planteadas en el cuadernillo emocionario que lo hicimos con Educreando Binacional y es gratis de descarga PDF y está en la web. Las emociones ante determinadas circunstancias, por ejemplo, una prueba, ir al médico, una competencia, conocer nuevos compañeros, para intercambiar vivencias, cuestionar creencias y encontrar grupalmente visiones alternativas a las nuestras. Confeccionar listas de sugerencias o consejos para darle a compañeros de otros grados que pueden sentir miedo, enojo ante una determinada situación. Proponer un final a una historia en donde se plantea una situación de conflicto. Identificar qué me produce rabia, tristeza, enojo, alegría, miedo, vergüenza y compartirlo con los pares. Se sugiere incluir actividades de expresión plástica y o musical, no solo a través de la palabra escrita, porque hay muchos chicos, chicas, que les es más fácil a partir de un dibujo, o hoy en día con los chicos de sexto grado les es más fácil crear un trap, una canción, y son todas expresiones válidas para que ellos puedan contar qué sienten. ¿Cómo estoy de tiempo? Un minutito te queda. Un minutito. Bueno, y también conocer a los alumnos desde otro lugar. Por ejemplo, muchas veces los niños comparten el mismo espacio día a día y todos los años y no se conocen. O por ahí se conocen desde algún rol, ¿no? El que se porta mal, el que termina primero la tarea, el que le cuesta. Entonces, en consecuencia, formar grupos de más amigos que son como una contención porque no conocemos qué le pasa al otro realmente. Por ejemplo, con un juego, levanten la mano todos los que les gusta la milanesa con puré, todos los que son de River, todos los que son de Boca. Entonces estos intercambios también tienen que ver con lo que les gusta a ellos y con lo que les pasa día a día. Digo, movernos nosotros también como docentes del contenido propiamente dicho y generar en nuestras clases comunes, mientras damos un contenido. Por ejemplo, yo doy matemática y el afiche en la pared, te cuento lo que siento cuando me habla un amigo, me habla el doctor, me llama la directora. Entonces estos espacios después se pueden retomar y se arma un debate y se generan vínculos diferentes con los propios compañeros. Bueno, voy a cerrar. La idea es terminar haciendo un consejo del aula, que se utiliza mucho en secundaria, pero que está bueno para el último año de primaria también, a los chicos les gusta, porque sería la mejor forma de trabajar en democracia y de fomentar una democracia emocionalmente sana. Bueno, espero haber sido claro, disculpen el apuro, pero quería contar un resumen de todo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Marilú, se han sumado algunos compañeros, ¿sí? Creo que César Martín, puede ser. No sé quién va a exponer. Y ahorita le estaría tocando a Marisa Renis. Bueno, me presento para las personas que ingresaron después para explicarles bien qué es lo que voy a comentar.
Yo estoy en este momento como vicerrectora de la institución IES en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández, que es una institución que tiene intensificación en lenguas extranjeras con 3 niveles, primario, secundario y terciario. En el nivel terciario se enseñan profesorado y traductorado de las diferentes lenguas, y los niños de primaria y secundaria también tienen una intensificación en las lenguas extranjeras. Vengo en representación de las maestras de primaria que comenzaron esta experiencia de Educreando este año, a principio de año. Isabel nos visitó para hacer un convenio con nosotros por un tema de traductores, y a la vez presentó este proyecto y nos interesó para implementarlo tanto a nivel primario como a nivel secundario y luego terciario. Entonces voy a contar un poco la experiencia de las 2 maestras que incorporaron esta dinámica en sus clases. Les voy a leer un poquito porque tomé nota de lo que ellas me contaron. Por un lado, la maestra Alicia Basigalupo, de 4º grado, que es una maestra que siempre se interesó en trabajar las emociones adentro del aula, y realiza un proyecto muy interesante en el que ella incluye diferentes áreas de conocimiento. Es un poco integrar diferentes contenidos: música, arte, ESI, que es educación sexual integral, y lengua. Y los pasos que ella sigue, yo vi que en el aula ella tenía este póster y me encantó, le tomé una foto y no sé si llegan a ver, no. No mucho. No. Dice, les leo, prendidos a las emociones, ¿qué sentimos hoy? Alegría, furia, miedo, amor, tristeza, vergüenza, seguridad, sorpresa. Y debajo dice emocionómetro, alegría, miedo, enojo, tristeza, con diferentes caritas. Entonces ella lo que hace es, como un primer paso, ella es maestra de lengua, presenta un texto de Anthony Brown, trabaja las imágenes que considera que hablan por sí solas, y tiene un personaje que se llama Willy, que es un mono el tímido, ¿sí? Entonces, ven a ese monito en diferentes roles y hace que los niños se identifiquen con esos personajes. Otro texto que se llama Ramón el Preocupón, que también, bueno, ¿qué nos preocupa como niños, no? ¿Qué miedos tenemos? Y hace una conexión que me pareció muy interesante con las culturas aborígenes, y les explica a los niños que su abuela le contaba que las culturas aborígenes trabajan las preocupaciones a través de tejer las preocupaciones, cómo lidiar con esas emociones. Y entonces los invita a diseñar un quitapenas, que es una especie de muñequito tejido. También incorpora a la profesora, a la maestra de música, y utilizan diferentes canciones y los niños expresan cómo se sienten escuchando esas canciones. Y en relación al póster, van al póster una vez que hayan hecho estos trabajos tanto en lengua como en música, y les pregunta cómo se sentiría este personaje, qué nos pasa cuando tenemos miedo, por ejemplo. Y los hace ver que el miedo a veces se encuentra disfrazado por otras emociones, como la ira, el enojo. Y luego trabaja la película Intensamente, que no sé si la llegaron a ver, en la cual el personaje nosotros podemos ver exactamente qué le pasa al personaje en su mente y las emociones, ¿no? Entonces, el trabajo final que le pide que hagan los niños es armar o un quitapenas o un atrapasueños. Y lo que ella me comenta es que gracias a este modelo logró que los niños puedan empezar a reconocer qué es lo que les pasa desde lo emocional, y una mayor empatía en el grupo. También se hacen, como decía el profesor Damián, consejos de aula, y en esos consejos de aula los niños pudieron expresar con mayor soltura sus sentimientos, sus emociones. También el tema de, me comentó que hay bastantes problemas de dejar por ahí de lado a alguno de los chicos que no están integrados, o las peleas durante los recreos, las reacciones viscerales, y todo eso se pudo trabajar mucho mejor porque los niños estaban más abiertos a expresar sus sentimientos. Y luego la otra experiencia, no sé si tengo tiempo. 2 minutitos. Bueno,
La profesora, la psicóloga Isabel Mancioni nos visitó e hizo una experiencia con 7º grado. La consigna de trabajo era, los niños estaban en pequeños grupos, cómo me siento cuando me habla, por ejemplo, un amigo, un padre o una madre, un médico, un maestro de música, un adulto desconocido y una persona mayor. La primera reacción de los niños fue que no exactamente a qué se refiere, me preguntaban. Cuando, por ejemplo, cuando mi mamá está enojada y, bueno, querían como que acotáramos la consigna. Y bueno, la producción de los niños fue notoria porque, por ejemplo, una nena dijo que la voz de su mamá le producía miedo. Y desde lo postural, yo la estaba observando, la nena tenía el cabello así, tapándole la cara, estaba como inclinada y no se veía bien su rostro. Entonces, ese miedo estaba un poco reflejado también desde lo postural. Y esta maestra, luego de esta experiencia, llevó a cabo un taller de vínculos y también notó que los niños estaban mucho más abiertos a expresar sus sentimientos, les costaba al principio manifestar lo que les pasaba, pero consideró que es muy valioso tener un profesional que guíe esta actividad y que sea alguien externo, porque los niños respondieron de una manera más efectiva a la actividad. También considera que la subjetividad del maestro a veces influye sobre los niños, estos prejuicios o de pensar, bueno, este alumno es así y ya no hay nada para hacer, y nota una mayor predisposición a partir de esta experiencia. Bueno, esas serían las 2 experiencias que llevamos a cabo y como les explicaba, estamos incorporando esta modalidad este año, entonces vamos a continuar experimentando en diferentes grados con la esperanza de que esto ayude a mejorar las relaciones entre los niños y su desempeño también en lo académico, que tiene mucha influencia también. Muchas gracias. Nada. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a invitar ahora a David Wilfredo Piedra de Perú a que nos cuente qué experiencias desarrollaron en torno a esta forma de trabajo. Adelante. Bien, bienvenidos con todos y todas. Para mí es un placer enorme estar con ustedes. Bueno, desde Perú y gracias a las ventajas que tiene hoy la tecnología, ¿no?, que nos ofrece, podemos estar, creo yo, cada vez más conectados, más hermanados, ¿no?, bajo la misma, creo, meta o propósito, ¿no?, que tenemos estos países que hemos tomado, yo creo, la iniciativa de juntar, ¿no?, de juntarnos para poder desarrollar esta nueva forma de aprendizaje, esta nueva forma de enseñar, ¿no? Y a partir, yo creo que de estos espacios reflexivos, vamos también nosotros construyendo nuestra propia identidad como docentes, ¿no? Configurando esa nueva identidad como docentes. Bueno, ya un poco haciendo historia, en el poco tiempo que nos queda, venimos desde Perú con Isabel, Diana y su equipo, ¿no? También está Damián dentro del equipo y algunos otros maestros, haciendo ciertas alianzas en cuanto a parte formativa, ¿no? Quien les habla, junto con Araceli, presidimos un centro de capacitación acá en Perú que se llama Educatec Norte, que se encarga junto con algunas instituciones del gobierno, fomenta pues las prácticas y el desarrollo de la formación continua. Entonces, en ese aspecto hemos recibido mucho apoyo por parte de Isabel y su equipo, ¿no?, para poder avanzar en este proceso formativo acá en Perú en cuanto al tema de las emociones, en cuanto al tema del trabajo de aula como tal, ¿no? Entonces, en ese aspecto también hoy nos acompaña César, que contará parte de su experiencia respecto al trabajo que se ha realizado entre Argentina, ¿no?, y Perú. Básicamente, recuerdo que en el último tiempo que hemos hecho la alianza con Educreando Binacional, trabajamos un curso relacionado al tema de la emocionalidad en estos nuevos tiempos de pospandemia.
¿no? El cual, a partir de los distintos módulos que trabajamos, pudimos ir fortaleciendo esta nueva forma de ver la escuela, del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, desarrollamos 4 módulos, recuerdo, ¿no? De los cuales nos han permitido ir entendiendo mejor este proceso, ¿no? El primer módulo que estuvo relacionado, pues, a la parte del desarrollo de las emociones dentro de la escuela y los agentes educativos. Entonces, allí, dentro del recojo de ideas y saberes previos y la consolidación de los aprendizajes, nos quedó algo claro, una palabra clave que, bueno, desde la práctica que yo tengo en aula, porque actualmente estoy en aula, le he tomado en cuenta como un referente fundamental para la enseñanza de los aprendizajes de mis estudiantes. Actualmente trabajo en primaria, estoy en el 5º grado de primaria trabajando, y la palabra clave fue abuenar la mirada, que me parece que a muchos les parece muy conocida en Argentina, ¿no? Porque es un tópico que lo han abordado muy bien, creo yo, con Isabel y Diana, ¿no? Esa nueva forma de poner al centro a la persona, más allá de las situaciones que éste pueda traer, ¿no? De estos prejuicios, de estos estilos de crianza, de estas formas de pensar. El principal aquí motor para poder conducir este proceso es el maestro en un primer plano. Y el maestro tiene que tener una mirada abuenada, una mirada inclusiva para desarrollar. En este caso, bueno, en el Perú tenemos el modelo por competencias, que es el modelo actual que rige el sistema educativo. Entonces, para poder desarrollar nuestro sistema educativo, necesitamos tener la mirada abuenada, ¿no? También se trabajó el reverí docente como estrategia fundamental, ¿no? De poder mirar la parte emocional como el motor que mueve los aprendizajes. Y a partir de allí, pues, ¿no? Se pudieron ir viendo desde los distintos niveles, desde el jardín con sus propias características, la primaria, la secundaria, incluso la terciaria, porque participaron docentes de superior en nuestro curso. Entonces, pudimos, pues, de una u otra forma, tener una mirada más global y más compleja de este proceso. Y ya luego, cuando Isabel con su equipo nos invita ya a proyectarnos a este evento que hoy estamos aquí presentes, ¿no? Con estos recursos que nos plantean, ¿no? Con el emocionario, que es un instrumento, es un recurso a la vez también muy interesante para aplicarse en el aula, ¿no? Y este año que he tenido la oportunidad de trabajar con los chicos de 5º grado, he aplicado varias de esas estrategias que presenta el manual, pero una de ellas con las que siempre parto en mis sesiones de aprendizaje es la mochila. De repente también algunos ya de ustedes la han aplicado en sus centros, ¿verdad? La mochila. En este caso, la mochila preocupada, que lleva el título, ¿no? David, discúlpame que sea un poco antipatiquita en esto, pero te queda un minuto. Uy, perdón, ya, listo. Entonces, esta estrategia nos permite, pues, antes de iniciar cualquier proceso, situarnos en mirar qué está pensando el alumno, qué le preocupa, con qué viene, y a partir de ahí poder adaptar este proceso de aprendizaje. También está aquí César, que también quiso participar conmigo y le doy al menos el minutito que me queda. Adelante, César. Hola, muchas gracias, David. Y buenos días a todos los presentes. Indudablemente, bueno, ante todo agradecer, ¿no?, a esta jornada internacional de Educreando, muy interesante, muy relevante ya con todas las posiciones ya que venimos escuchando desde el inicio del programa. Y bueno, en lo que respecta pues al mundo emocional, es un tema muy interesante para llevarnos bien con nuestros semejantes. Y aquí, con respecto, pues, en el caso de nosotros como educadores, con nuestros niños, toda la comunidad, sí, educativa, ¿cierto? Mire cómo hay que transmitir, y como dijo David, ese sí, en este caso del educador,
donde tenemos que estar en esa alerta percepción, como llaman a algunos entendidos, que esto lo dijimos también cuando estuvimos en el curso, ¿no? Que promovió la señora Isabel, y estuvo también presente el amigo Damián y otras personas que nos estuvieron capacitando, ¿no? Esa alerta percepción con respecto a gestos, ademanes que de repente vemos en algún momento en nuestros niños. Y no solamente en nuestros niños, sino con los docentes, directivos, y que nosotros transformamos mal esa mirada, ese gesto. Y eso hace que en algún momento perdamos esa alerta percepción y no regulamos nuestras emociones y caemos de repente diciendo alguna palabra desagradable a los niños. No, mire, cuán importante es mantener esa alerta, ¿no? Yo me he entendido, hay que estar alerta como el vigía en época de guerra, ¿no? Porque sabemos que si el vigía en época de guerra pierde esa alerta, sabemos lo que le puede pasar, ¿no? Acá igual nosotros con respecto a las emociones, ¿no? Y entra a tallar aquí también mucho, a mi punto de vista, la parte de la comunicación interpersonal, ¿no? La comunicación interpersonal, porque también el docente pues tiene que guardar o estar con buenas posturas, buenos ademanes, buenos gestos. Incluso tengo la experiencia que en más de una ocasión los niños hasta solicitan algún chistecito o algo parecido, así como para matizar y no hacer muy espesa, si se puede decir así, la clase, ¿no? Porque, ¿qué resulta en mi caso? Porque una ocasión, hablando de este año, ¿no? En un momento dado, un chistecito o imitando a un personaje, profesor, puede hacer otro chistecito o imitar a otro personaje o algo parecido, ¿no? Y uno nota ahí pues que todos están atentos y nos fortalecemos, ¿no? Porque notamos esa sonrisa en los niños y para luego pues continuar con nuestras actividades académicas. No sé si todavía estaré con el tiempo. Muchas gracias. No, ya el tiempo es un poco tirano, discúlpenos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, más bien gracias a ustedes. Ahora, Gabriel, voy a presentar yo a Gabriela La Madrid, que es la inspectora de psicología de Argentina. Gabriela. Bueno, buenos días a todos. Gracias por esta participación. Pido disculpas por haber entrado más tarde, pero no podía ingresar. Quiero explicar un poquito, tomarme la atribución de explicar cuál era mi función. Estoy jubilada hace poquito. Soy inspectora de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, que era mi área de supervisión, era justamente los equipos de orientación escolar que nombraba David, ¿sí? Y bueno, y trabajamos codo a codo con los docentes y acompañamos todo el proceso de enseñanza, aprendizaje y convivencia de los alumnos. Quería explicar esto para que se entendiera un poco el trabajo y la exposición que voy a realizar. Como recién decía César, ¿no? Esto de estar atento y mirar el aula y tener esa mirada atenta y sentida y atenta a los gestos, hizo que desde el abordaje de las instituciones a las cuales yo supervisaba, se empezara a trabajar a través de, bueno, una de las chicas del equipo que formaba parte del proyecto binacional, me acerca a la posibilidad de trabajar con el emocionario de Educreando en el nivel inicial. Empezamos a implementar algunas de las técnicas estas y realmente los resultados en el aula fueron fabulosos, es decir, un recurso muy potable que observamos muchos cambios en el nivel inicial, ¿sí? En cuanto a conductas de alumnos, la expresión de los chicos, a veces el jardín cuesta el lenguaje y ellos a veces se expresan a través de su cuerpo o a través de sus dibujos o sus acciones. Dado esta buena experiencia y con situaciones en una escuela puntual, muchas situaciones de padecimientos subjetivos, situaciones de violencia entre el grupo, en un primer ciclo de una escuela primaria urbana, ¿sí? Del distrito de Lobos,
empezamos a analizar si no podíamos llevar a cabo parte de este recurso el recursero emocionando a esta aula y ver qué resultados podíamos traer. Así fue como me contacté y empecé a trabajar codo a codo con Isabel y las chicas que forman parte del proyecto Educando Binacional. Y así es como me acerco a través de esta experiencia. Planteada la situación y viendo algunos cambios en este grupo puntual de este tercer ciclo, empezamos a pensar qué otras estrategias podíamos implementar por fuera de este recursero, ¿no? Pero siempre asociadas a la expresión de la emoción. Y así fue como se pensó trabajar un libro justamente italiano, como es el libro Corazón, ¿sí? Y el capítulo de los Apeninos a los Andes, y llevar una obra de teatro, ¿sí? Escrita y pensada para los chicos. Así fue como buscando justamente los alumnos más desfasados y con muchas situaciones. Bueno, la cuestión que se fueron entusiasmando, trabajó el equipo de orientación escolar a codo con las docentes y empezamos a observar muchos cambios a razón de poder expresar esto, ¿no? Bueno, tanto se embalaron que quisieron exponer esta obra de teatro en un teatro es importante en la localidad de Lobos, invitando a las familias, y estos chicos que estaban totalmente desventajados, ¿sí? Desde lo emocional, desde lo pedagógico, se fueron empoderando, y la verdad que la respuesta que tuvimos ese día en esa obra de teatro, con esas familias emocionadas de ver cómo sus hijos, que siempre por ahí la social iba a quejarse, que se portaba mal, empoderados desde un lugar del poder hacer, el poder expresar, el poder manifestar a través de una obra de teatro y sentirse como puestos desde otro lugar, corridos de ese lugar del no saber, del no poder, de ser el alumno problemático, cómo ese alumno, al volver al aula, después de esa experiencia, pudimos observar un montón de cambios, desde superar la vergüenza en cuanto a exponerse, el mejorar la convivencia del grupo, se terminaron estas situaciones de burla, del que no podía, empezó a haber un equipo más de colaboración entre ellos, los padres tuvieron otro empoderamiento con las docentes y con los propios hijos. La verdad que esa fue una experiencia fantástica. Obviamente que apostamos a más, nos ayudaron también las chicas de Educreando y pudimos tener la posibilidad de que viniera un diseñador italiano, que pido disculpas, no me acuerdo el nombre, y trabajó con el dibujo de las emociones, qué sentían ellos, cómo expresarlos, cómo poder hacerlo. Obviamente eso terminó en cuadros, que obviamente también se expusieron en la escuela, y la verdad que fue todo el querer copiar estas buenas respuestas que tuvimos de la escuela hacia otra. Y así fue como fuimos llevando este proyecto y estos recursos de Educando a otros equipos de orientación escolar. Y hubo una reducción en algunas escuelas que pudieron implementarse, donde las docentes se enamoraron también de este proyecto, como decía Marisa, ¿no? El hecho de que el docente también sea parte y pueda evaluar dentro del aula cómo mejoró el aprendizaje, cómo mejora a partir de poder expresar las emociones, fue que nos animamos y realmente abrazamos, ¿no? este proyecto de Educreando, porque lo vimos como algo concreto, ¿no? Esperanzador, que habría futuro, la importancia de que fuera palpable, realizable, que no es esos proyectos que por ahí quedaban en relatorías difíciles de llevar a la práctica. Como decía David y como también decía César y Marisa, son proyectos que pudieron verse plasmados en el aula con reducciones y mejoras de ese aprendizaje, ¿no? Porque como todos somos educadores acá, sabemos que en el aprendizaje tiene que existir el vínculo emocional,
el vínculo con el docente. Si no hay vínculo, no puede haber aprendizaje. Y si un chico está con una autoestima muy, muy baja, es muy difícil que él se empodere para querer aprender. Entonces, a veces no es perder tiempo con estas estrategias creativas, sino al contrario, ganamos y pensamos en un futuro mejor. No sé si más o menos Gabriela, claro lo que quise expresar. Muchísimas gracias por este espacio. No, muchas gracias a ti, Gabriela. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué les parece ahora, Marilú? Si presentás la propuesta, tu experiencia. Claro. Bueno, también les voy a compartir un poquito. Yo conocí a Isabel el año pasado a raíz de la pandemia. Yo hago un trabajo acá en Perú que tiene que ver, como les contaba, acompañando a maestros, ¿no es cierto? Y me resonó tanto esta invitación a pensar juntos que me sumé, ¿no? Me invitaron y entonces por eso estoy por aquí compartiendo un poquito una experiencia del trabajo que yo hago en una de las instituciones educativas. Y yo aposté por el trabajo del autoconocimiento, o sea, la importancia de poder conocerse, de poder como ocultar dentro de nosotros, para a partir de eso instrumentalizar lo que sentimos en beneficio de los chicos, ¿no? Yo acabo de tener dos reuniones muy lindas con las maestras, son 5 maestras de educación inicial que acompañan a niños desde 1 año hasta los 5 años, son súper chiquititos, y entonces a ellas las convoca mucho por la naturaleza del mismo trabajo, todas estas emociones a borbotones que están todo el tiempo presentes, ¿no es cierto? Y que van tocándolas a ellas también y las van movilizando. Entonces hice una propuesta de poder como trabajar también un ejercicio de qué virtudes y qué defectos uno puede encontrar en una. Un poco digamos, como se sorprendieron. También la propuesta era pedirle a los otros que les dijeran si también coincidían con eso. Y bueno, empezó un espacio para poder conversar y para pensarse, ¿no? Hay una frase muy linda que le puse un poquito a este espacio, que era: los docentes necesitan recorrerse, volver a caminar sus pensamientos, ideas e intereses para sentirse ellos mismos. Entonces comenzaron en ese espacio a poder conectar con lo que ellas iban trayendo, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, muy brevemente les voy a contar, ella comienza a darse cuenta que los cambios para ella son muy difíciles. Por ejemplo, si es que le dicen, mañana tienes que presentar esta programación, ella entra como en bloqueo porque se angustia y se asusta. Entonces sus amigas le decían, sus compañeras le decían, pero tranquila, ¿no? Y ella decía, yo siento que esto les molesta a ella, porque me dicen que me calme. Entonces el grupo le dice, que eso fue lo lindo, ¿no? El grupo le dice, no nos enoja, más bien lo que queremos es ayudarte. Y sentíamos que diciéndote tranquila, te ayudamos, pero ahora que te escuchamos, ¿no es cierto? Sentimos que no necesitas eso, sino otro tipo de acercamiento. Entonces se despliega esto de la escucha, ¿no es cierto?, entre ellas, cómo ellas se relacionan con lo que les pasa internamente también. Esta mirada de pronto que también tenía César, ¿no? Que de repente me lo están diciendo porque estoy molestando. Y no, más bien era todo lo contrario. Y la conexión que ellos tienen con lo que les pasa, con también lo que les pasa a sus chicos, ¿no? Porque esta maestra es una asociación interesante y dice, como Vasco, esto le pasa a Vasco, a un pequeñito de 2 años, ¿no es cierto?, que cada vez que cambiaba de aula, psicomotricidad o el recreo, entraba en un bloqueo y me dice como el mío. Entonces fue muy lindo, ¿no es cierto?, porque cada una fue, así como esta maestra, cada una fue contando lo que las iba moviendo y iban descubriendo juntas, ¿no es cierto?, la importancia de pensarse, de reconocerse y poder validar lo que se siente. Y claro, ella primero decía, ya. Y entonces, Continúa. Ya, ok, dale. Y entonces comenzaron a entender que estos conflictos o estas cosas que le pasaban podrían ser, como César también mencionaba, como un motor de desarrollo, ¿no? Más bien que permitiera, a partir de esto, comenzar a pensar en las formas de cómo acompañar a sus chicos a partir de lo que ellas mismas sentían. Entonces, lo lindo ha sido esta última reunión, ¿no es cierto?, que tuve ahorita con ella. Ella fue una reunión distinta y me decía algo así como, Marilú, desde que comencé a pensar, ¿no es cierto?, en que yo tenía que darme espacios para mí, ahora a Vasco le doy esos espacios y Vasco lo siento mucho más calmado, ¿no? Entonces es súper lindo recibir esto, porque claro, esta mirada que César también decía, esta mirada buenada,
no es que el chiquito estaba así porque en verdad era un niño que no se regulaba, no, era un niño que necesitaba más bien el acompañamiento de otro para poder calmarse, esos espacios para poder reencontrarse también. Entonces creo que es un trabajo maravilloso el que propone Educreando. El tema de la empatía está muy presente, el tema de validar las emociones y el de conocerse. Porque efectivamente, como dices, Gabriela, a partir de ese conocimiento uno puede generar vínculos y encuentros con el otro, que es lo que permite el aprendizaje y finalmente el acompañamiento, sobre todo en esta etapa tan sensible de la educación inicial. Bueno, eso espero haber compartido un poquito con ustedes mi experiencia y bueno, gracias por escuchar. Bueno, adelante, presenta Marilu. Sí, entonces me toca presentar a la última de la mesa, que es Ana Gabriela Cortese, y nos va a comentar su experiencia también. Hola, ¿qué tal? Bueno, a ver, yo llevo 6 años en la misma escuela. Es una escuela que ya estaba movilizada a nivel emocional. Y el primer año que empiezo a trabajar me encuentro con una situación de abuso sexual. Acudo a Isabel, la conozco hace más de 30 años, para que me oriente, aparte del equipo de orientación propio del centro, de los servicios sociales y demás, pero bueno, a raíz de ahí ella me empieza a hablar también de Educreando, y bueno, luego, después de pandemia, me ofrece el material del emocionario, lo transmito a mis compañeros, o sea, lo paso a mis compañeros, y como comento, bueno, ya desde que yo empiezo en esta escuela se está trabajando con distintas iniciativas hacia lo emocional. Después de pandemia, yo tengo el grupo de primer y segundo grado, que es con mis alumnos actuales, o sea, yo llevo 3 y 4 años con ellos. Con lo cual a mí me dio una visión desde hace 3 años que los conozco, que los tengo. Entonces, después de pandemia, inicié un trabajo donde tenían que construir un libro. Ellos, o sea, lo construimos con folios, no en un cuaderno. Hicimos un cuaderno y en ese cuaderno ellos tenían que dibujar o escribir sus emociones que habían vivido durante la pandemia. Este libro no se hacía todos los días, no era algo como obligatorio, sino que era algo que íbamos trabajando a medida que surgían emociones, ¿no? Como la tristeza, el miedo. Y bueno, fue muy enriquecedor porque a partir de ahí ellos pudieron empezar a expresar qué les pasaba y qué les había pasado durante la pandemia, puesto que tenían 5, 6 y 7 años. Bueno, a partir de ahí, el año pasado empezamos a trabajar como proyecto de centro con los monstruos de colores. No sé si los conocen. Bueno, y vemos que había muchas coincidencias con lo que venía en el emocionario de Educreando. Cada clase empezamos a trabajar un poco por aulas y hacíamos algunas actividades de centro, ¿no? Y, por ejemplo, particularmente yo en mi aula teníamos los 6 monstruos de colores, pero mis alumnos me empezaron a decir que eran muy pocas emociones y que teníamos que tener más. Entonces empezaron a crear monstruos y de ahí nos juntamos con 18 monstruos que estaban con unas bolsitas y en esas bolsitas tenían que ir metiendo ellos, escribiendo cómo se sentían. Estaba la decepción, la tristeza, el asco, todas esas emociones que ellos fueron manifestándome que faltaban, y yo les propuse que dibujaran los monstruos ellos, que los idearan ellos. Bueno, a lo largo de todo el año ya estos chicos llevaban 2 años, digamos, trabajando y ahondando en distintas actividades y en distintos momentos de clase con las emociones. Entonces, el año pasado, a nivel centro, se propone trabajar Emocionarte. No me va a dar tiempo a contar todo el proyecto, pero bueno, empieza con elección de obras de arte, se empieza a trabajar por aulas y después se hace un proyecto general en donde todos los chicos tenían que expresar qué sentían a través de las obras de arte. Se les preguntaba qué harían si estuvieran dentro de ese cuadro, qué le dirían al personaje del cuadro.
Entonces se hizo una escritura creativa y biográfica de la obra, se hizo una reproducción de la obra, se los grabó en vídeo a ellos para que pudieran expresar lo que harían si estuvieran dentro del cuadro. Se generaron códigos QR y esa exposición se hizo después a final de curso para las familias. Entonces, a través del código QR, las familias con el móvil podían ver el vídeo donde estaba grabado todo lo que los chicos habían manifestado, ¿no? El resultado ese fue muy bueno porque realmente fueron ellos, nosotros elegimos los cuadros, pero ellos eran los que decían lo que les producía ese cuadro. A lo mejor a unos les producía alegría y a otros les producía soledad. Entonces, bueno, se fueron juntando un poco en función de las sensaciones que tenían sobre los cuadros. Finalmente, este proyecto lo cerramos primero yendo al Museo del Prado, con todo el alumnado, desde infantil, o sea, desde 3 años hasta sexto de primaria. Y bueno, personalmente mi experiencia, que yo tenía, claro, los que ahora tengo en tercero y cuarto, primero y segundo, fue entrar corriendo por los pasillos del Museo del Prado a buscar los cuadros que habíamos trabajado. Yo, claro, sosteniéndolos, bueno, esperad que tenemos que ir por salas, no, queremos ver a Goya, queremos ver, uy, profe, tal, o sea, era como desbordante, o sea, verlos era decir realmente están aprendiendo porque quieren, o sea, porque ellos lo sienten así, porque había cuadros que ni habíamos visto, o los habíamos visto de pasada, y se iban a leer cómo se llamaba el cuadro de Goya, las pinturas negras de Goya, y empezaban a decir lo que les transmitía el cuadro sin preguntárselos, o sea, ese cuadro me da un miedo terrible, ese cuadro no sé qué. Entonces, bueno, de ahí luego también hubo decepción, porque no encontraban, por ejemplo, la cabeza de Medusa, entonces era como, vamos a buscar este cuadro y no aparecía, no, aquí no está, les dije, aquí no lo vamos a encontrar. Bueno, la experiencia fue muy enriquecedora y de hecho salieron del museo diciendo que había sido un día muy feliz. Terminamos, bueno, además de ese colofón, digamos, de emocionarte, luego en la fiesta de final de curso armamos teatro sobre las emociones. Entonces, en mi clase, bueno, yo trabajé con los miedos, y los miedos que ellos me fueron diciendo que tenían fueron los personajes de la obra. El miedo a la muerte, estaba la muerte, a los monstruos, a los fantasmas, a la oscuridad, todos esos eran personajes que luego terminaron luchando con coraje y valentía, que eran las emociones que iban a ganar en la lucha, ¿no? Con espadas y todo, o sea, bueno. Y bueno, eso fue la finalización. Y actualmente sí que me gustaría decir que, bueno, más está presente mi director también, Álvaro, y bueno, la pena es que no hay tiempo porque la verdad que hacemos muchísimas cosas en la escuela. Ahora estamos trabajando un proyecto seminario que se llama Proyecto Sensible y Sostenible, que justamente lo que queremos es transmitir a nuestros alumnos la sensibilización por el medio ambiente, que también se viene trabajando hace mucho tiempo en esta escuela, y la sensibilización hacia el otro, ¿no? Trabajando la inclusión, la integración, la diversidad. Y bueno, también en ese proyecto aunamos muchísimas actividades, como por ejemplo las patrullas verdes, que todos los viernes se hace limpieza de la escuela, jornadas de limpieza del campo, porque estamos en una zona rural, entonces cada X tiempo a lo mejor se va con bolsas y se recogen latas, se recoge lo que encontremos. Yo creo que ya debe entrar en el tiempo, ¿no? Un minuto que termino. No, Marilu, te quería preguntar, ¿qué dicen los papás de las patrullas verdes? ¿Perdón? ¿Los papás? No, sí. Es que es parte de un proyecto de centro y no sé, ¿no? Ahí Nancy y Damián mueven la cabeza porque saben que es un tema álgido. Acá para nada, al contrario, porque es una actividad totalmente ecológica. De hecho, en las clases, por ejemplo, en mi clase, y en todas, cada uno lo lleva a su manera, pero en mi escuela cada niño tiene una responsabilidad semanal. Uno es el encargado de reciclaje, otro es encargado de la energía, tiene que apagar el panel, ver que no estén encendidas las luces, que el agua no esté corriendo. Hay otro encargado de las persianas, otro de limpieza, otro del baño. Cada uno tiene una responsabilidad, con lo cual eso crea muchísima autonomía, independencia, porque ya se dividen ellos las responsabilidades cada semana. Yo no me meto,
sea, tienen su cuadrante, entonces eso les da una libertad y una independencia y además una responsabilidad de convivencia. Perdón, Sí. discúlpame, Ana Gabriela, nos están precisando, parece ser al otro lado, para que nos integremos. Sí, me dejas la última reflexión y ya, sí, nada, claro. Un poquito que bueno, que como reflexión, bueno, no me ha dado tiempo a todo, pero hay muchas actividades que coinciden con Educreando. Como reflexión pienso y creo que cada paso que damos como docentes es un aprendizaje que cuando miramos bien, otra vez la mirada a nuestros alumnos y alumnas, ellos nos dicen cómo debemos enseñar, desde dónde y sobre todo qué emociones nuestras les hacen sentir que la escuela es su lugar y un espacio de autoconocimiento, de aceptación y de posibilidades siempre. Perdón, disculpa, yo vuelvo a la plenaria porque tengo que hacer la síntesis, soy una de las primeras, y además tengo que viajar, así que espero que no me agarren ruta. Bueno, y no me quede sin... Y yo también porque soy el Genial. presentador, así que Les gracias. pido disculpas, perdón, Ana. Impresionante este espacio, gracias. Muchas gracias. Nada, gracias. ¿Nos vamos? Gracias. A la plenaria. No. Ah. Bueno, nada. Gracias, Ana Gabriela. Gracias. Muchísimas gracias. Ana, muchas gracias. David, César, Marisa, Gabriela. La verdad que quería hacer un aplauso para todos las experiencias. Gracias a todos también porque me ha aportado mucho todo lo que... Y solamente quería decir que, bueno, qué importante es que no pensemos que el cambio tiene que ser del estudiante, sino que lo que tiene que cambiar es la propuesta pedagógica. Que eso es lo que va a producir el cambio en los estudiantes, ¿no? Sí. Y tal vez, bueno, pensar a los niños y a los sujetos, no solamente como sujetos emocionales, sino también como que tienen reflexión, propuesta, ideas, conocimiento, no solo concentrarnos en la emoción. ¿Y cómo agregaría que el lenguaje común, somos de diferentes países y el lenguaje común sigue siendo el niño y su aprendizaje y sus emociones? Todos hablamos los mismos y eso es fantástico. Claro. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Nos vemos. Gracias, Marilu. Gracias, Gabriel. Ojalá nos podamos juntar en otra ocasión. Sí, ojalá. Buenísimo. Un abrazo. Saludos desde Perú. ¿Nos vamos al plenario? Sí, nos vamos al plenario. Regresamos al plenario. Sí. Vale. Un gusto. Gracias. Un gusto.